Bueno, ya es la hora y por tanto, en primer lugar, buenas tardes. En mi nombre y en nombre del Real Instituto de Estudios Asturianos, pues les agradezco su presencia en este acto que sirve de presentación a la exposición de acuarelas sobre Memoria del pasado, vindicación presente, ferrocarril histórico Trubia-Cuyanzo, de cuyo autor de estas acuarelas es Santiago Díaz González, a mi derecha, y el comisario de esta exposición es Toño Huerta, a mi izquierda. Esta exposición se abre hoy, estará abierta hasta el día 4 de febrero, en horario de 9 a 2 de la tarde, salvo los días que haya conferencias u otros actos aquí en esta sala, con lo cual pues estará abierta también la exposición que hoy presentamos, ¿no? Esta exposición está patrocinada por la Asociación para el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, y a continuación Toño Huerta les va a hablar un poco sobre contenidos, objetivos, razón de la exposición y todo lo que se busca con la misma, porque además de la exposición en esta sede del REDEA se hacen exposiciones en otros lugares de Asturias, que tiene una finalidad fundamental y es, como él lo va a explicar evidentemente, el poner en marcha este ferrocarril histórico Trubia-Cuyanzo, que se espera que dentro de poco, entre comillas de poco, esté ya en marcha, ¿no? Por eso, a continuación de Toño Huerta, con lo que nos va a explicar, el autor de las acuarelas, Santiago Díaz González, pues nos hablará un poquito sobre las mismas. Terminaremos esta exposición aquí y haremos un breve recorrido a través de toda la exposición para ir comentando por el autor algunos de los cuadros que estén expuestos allí. Y nada más, cedo la palabra a Toño Huerta para que cuando quiera nos exponga el contenido y los objetivos de la exposición. Vale, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Nada, voy a ser muy breve porque yo creo que lo que se pueda contar aquí en la mesa igual es más entretenido contarlo mientras vemos las acuarelas, que al final son las protagonistas, y encima si vamos con el autor, con el artista. De hecho, por eso no vamos a poner ni proyección ni nada, voy a contar nada, 3 pinceladas. Contar un poco la historia del ferrocarril, cómo surgió el vasco asturiano, todo ese patrimonio ligado a esta línea que es espectacular, tema paisajístico, patrimonio y demás. Y ya el tercer bloque, que va a ser el motivo de esta exposición, hablar un poco de ese proyecto de ferrocarril histórico. Entonces, bueno, os digo, voy a intentar ser bastante breve, porque yo cuando empiezo a hablar, cortarme a veces. Bueno, lo primero, el ferrocarril. Estamos hablando del vasco asturiano, el vasco. Casi todo el mundo lo conocimos y lo conocemos como el vasco. Hay que tener en cuenta que el vasco pues es un ferrocarril que tiene un carácter, o nace la idea de ese ferrocarril con un carácter estratégico. El motivo, la fábrica de armas de Trubia, que vamos a comentar de Trubia. Yo sí que podría estar horas y horas hablando de la historia de Trubia. Voy a intentar contenerme. Fábrica de armas, es una industria muy importante. Tan importante como que cuando en 1844, vamos atrás en el tiempo, llega el brigadier Elorza, que luego sería general, cuando llega Elorza a Trubia, es cuando se relanza la fábrica, se empieza a construir ya armamento pesado, cañones, se levanta el territorio de artillería, la época, por así decir, la época dorada. Pues ya en fecha tan temprana, Elorza ve la necesidad de que Trubia necesita un ferrocarril para sacar la producción y para llevar las materias primas. Hubo muchos proyectos. Se habló de hacer un ferrocarril desde Trubia a Riosa, que era donde estaban las minas de carbón de la fábrica de armas. Eran minas del Estado que gestionaba la fábrica de armas. Quedó nada. Estamos hablando de finales, bueno, por redondear, en torno a 1850. Poco después, en esa década, nuevo proyecto, hacer un ferrocarril de Trubia a Noreña. ¿El porqué de Noreña? Para enlazar con el ferrocarril de Langreo y llegar a Gijón al puerto. También quedó nada. O todavía otro tercer proyecto que tampoco se llevó a cabo, que fue hacer el paso a la meseta. La variante de Pajares tan en boga. Pues antes de hablar de Pajares, se habló de hacer ese paso por el valle de Trubia, por el puerto de Ventana, hacer un túnel, cruzar a Bavia y a León. Quedó nada. Elorza no vio hecho ese ferrocarril porque a Trubia habría que esperar a 1883 para que llegara el primer ferrocarril, la Compañía del Norte. Luego ya sería Renfe, el norte. Bueno, pues en ese contexto es cuando siempre vio esa necesidad. Y en 1877 hay una ley en la que precisamente ya se considera de interés general el hacer un ferrocarril entre Oviedo y San Esteban de Previa. Ya se empieza a hablar un poco a tomarse más en serio desde el Estado, de hacer ese ferrocarril. Estamos hablando de 1877. Al año siguiente,
cuando ya se empieza a hablar de hacer la línea de la Compañía del Norte de Trubia a Oviedo, esa que se inauguraría en el 83, pues ya se da un paso más y se dice, bueno, pues vamos a vincular al ferrocarril Oviedo-Trubia que continúe hasta San Esteban de Pravia. No se llegó a hacer, se hizo solo la línea hasta Trubia desde Oviedo. Aún años más tarde se da un paso hacia atrás y ese ferrocarril que se consideraba estratégico de interés general pasa a considerarse un ferrocarril secundario y en parte minero, que fue al final lo que se convirtió. Por fin, en 1899, pues aprueba que el Estado otorga una concesión ferroviaria para abrir una línea desde Trubia, mejor dicho, desde Oviedo hasta San Esteban de Pravia, pasando por Trubia. 1899, esto sucede en abril, más o menos. Bueno, pues en octubre de ese mismo año se crea la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, que va a ser la que va a poner en marcha esa idea de ferrocarril. Como os decía, fue por un interés minero, porque ¿quién pone en marcha esta compañía? Víctor Chávarri, José Tartiere y otros industriales, que unos años antes, en 1890, habían creado Hulleras de Turó, una de las grandes compañías mineras de España. Con lo cual ellos estaban muy interesados en hacer un ferrocarril para sacar el carbón de la cuenca del caudal por un puerto. En este caso, San Esteban de Pravia. De hecho, todo el desarrollo, lo que conocemos hoy de San Esteban de Pravia, las grúas, cargaderos, fue gracias a esta compañía, a Hulleras de Turó, que también tenía participación, Víctor Chávarri y compañía, en Altos Hornos de Vizcaya. Al final ya ves que todo, al final es una rueda. Como anécdota, antes de considerar hacer el puerto de San Esteban de Pravia y que la línea ferroviaria llegara a San Esteban de Pravia, se barajó hacerlo en la Concha Arteda. Mira, ha cambiado el paisaje un poco de esa playa. Pues al final se concede esa concesión en 1901 a la Compañía General, a la Sociedad General de Ferrocarril Vasco-Asturiana. 1901 y empiezan las obras. Son dos concesiones, dos líneas. Oviedo, San Esteban de Pravia, pasando por Trubia, que se abre en 1904, tengo aquí creo que el día exactamente de cuando se inaugura la línea, 2 de agosto de 1904, y Fuso de la Reina, o sea, tenemos Oviedo, Fuso, Trubia y San Esteban, y luego el enlace desde Fuso a la cuenca, que son dos tramos. Primero se abre el de Fuso a Figaredo en mayo de 1906, y en abril, Figaredo, o sea, primero, y en abril de 1906, y en 1908 Figaredo a Ojo. Ya tenemos la línea completa. En principio esa va a ser la línea, pero surge una nueva idea. Esto va así, van bajando ideas. Entonces la idea fue que esa línea llegase a León y llegase a Boñar para enlazar con el ferrocarril de la Roda, otro ferrocarril minero. De hecho se empezó a hacer en parte. La línea no termina en Lujo, hoy en día el vasco-asturiano termina en Coyanzo, fue la estación terminal. Primero se hizo desde Ujo a Cabaña Quinta, que se inaugura a finales de 1934, y ya a principios del 35, Cabaña Quinta a Coyanzo. La idea, como se fuera, era continuar hasta León, pero bueno, eso nunca se llegó a cabo, no se llegó a concluir. Todo este proyecto pues, se debió, sobre todo a la primera fase, a un ingeniero, a Valentín Corbeña. Él era vasco, venía ya de hacer ferrocarriles, líneas ferroviarias del País Vasco, y de hecho, si nos fijamos un poco en las estaciones de tren, la de Trubia recuerda la arquitectura vasca. Claro, tenía un ingeniero que debía de esas fuentes. Por ir terminando ya con la historia del vasco. Aquí tenemos el vasco, se decide hacer por ancho métrico, vía estrecha, ancho de 1 metro. Incluso cuando al principio, como os decía, se hablaba de ese interés general, ahí se hablaba de hacer ancho ibérico, de hacer un ancho de vía de 1670 milímetros al final, o sea, milímetros, perdón, si no sería muy ancho, de 1,67 metros. Al final se hace con un ancho métrico, también abaratar costes, facilitar las maniobras, en fin, con ancho métrico. Precisamente ese ancho métrico, todas las líneas de vía estrecha, acaban incorporándose en la FEBE, que se había creado en 1965, si no me equivoco. La FEBE fue aglutinando todas las compañías de vía estrecha y el vasco asturiano se integra en FEBE en 1972. Está ahí, es lo que nosotros prácticamente la mayoría conocimos, la FEBE o la Renfe, en este caso la FEBE. Que de hecho FEBE ya no existe, FEBE desaparece como tal en el 2012. Se integra, las infraestructuras pasan a ser gestionadas por la DIF y el uso, la gestión por Renfe. De todo este tramo que estamos hablando y centrándonos ya en lo que nos interesa, que es el ferrocarril histórico, que es el que va desde Trubia hasta Coyanzo, en 1999 la línea que va desde Fuso a Oviedo desaparece. Hoy una senda verde, alguna vez la hicisteis, o
entonces, y una senda verde. Desapareció en 1999 para hacer esa senda. Y el tramo desde Trubia hasta Coyanzo, aquí hay como dos subtramos. El tramo desde Trubia a Baíña Mieres se suprime la gestión comercial en el 2009. ¿Qué quiere decir eso? La línea sigue estando ahí, pero solo está por temas logísticos. De vez en cuando puede pasar alguna mercancía, pero básicamente hay un tema logística porque desde Trubia, como os digo, Trubia a Baíña se suprime este servicio, pero de Baíña a Coyanzo sigue funcionando. A día de hoy sigue habiendo servicio de viajeros. ¿Cuál es la importancia logística? En el caso de que se averíe una unidad, los talleres están en el Berrón. ¿Por dónde van a ir? Por Trubia, por la línea de Trubia. Esto lo saco porque luego vamos a hablar de una idea que hubo por ahí de convertir todo este ferrocarril en una senda verde. Bueno, yo creo que es una barbaridad. Pues esto resumiendo mucho, y la historia del vasco asturiano. Y una línea, entrando ya en el segundo bloque que quería comentar, el tema del patrimonio, y bueno, a nada que montemos en este tren, tanto si vamos hacia arriba, vaya arriba, como si vamos hasta San Esteban de Pravia, enseguida nos vamos a dar cuenta de las maravillas que hay, el paisaje que tenemos. Es un tendido muy suave, va aprovechando el valle del río Caudal, del río Nalón. De hecho, desde Soto de Ribera hasta Pravia, todo este tramo que va a orillas del río Nalón es una zona que está protegida por el interés paisajístico, por el interés natural que tiene. Son lugares de interés comunitario, zonas especies de protección para las aves. Pasa junto a monumentos naturales como los meandros del Nora, en fin, desde el punto de vista paisajístico, y una maravilla. Pero luego también está el aspecto cultural. Yo siempre hablo de que es un verdadero paisaje cultural, una figura que, bueno, hay otros temas metodológicos y patrimoniales, pero bueno, como un paisaje cultural. En este recorrido vamos a viajar por la historia. Desde la prehistoria, tenemos ahí los abrigos prehistóricos de San Román de Candamo, pero bueno, voy a centrarme ya solo el ferrocarril histórico de Trubia hasta Coyanzo. Tenemos abrigos prehistóricos en Priorio, tenemos puentes medievales, tenemos el románico, Priorio también, por ejemplo, casonas palaciegas barrocas, renacentistas, y si nos centramos ya en lo que es el ferrocarril, que podemos llegar más al patrimonio industrial, tenemos representado prácticamente todo ese patrimonio, el patrimonio minero, bienes de interés cultural como puede ser el poblado de Bustiello, vinculado en este caso a la Sociedad Civil Española, el Marqués de Comillas, un ejemplo magnífico de poblado minero. Pozos mineros, San Jorge, el Castillete del Pozo San Jorge, el Pozo Llamas, minería de montaña como el Pozo Dos Amigos, centrales térmicas. Al final, Soto Ribera no deja de ser parte de la historia. Central térmica desde creo que empezó a funcionar el ciclo en el 62. Tenemos también la central de Viesgo de principios del siglo XX en Santa Cruz de Mieres, junto con la barriada obrera. En fin, tenemos un sinfín y ya veis que lo hago a propósito, ni menciono Trubia, porque ya sería hablar. En Trubia al final estamos hablando de dónde nació la industrialización asturiana y una protagonista del proceso industrial español. Todas esas barriadas obreras, la arquitectura que tenemos ahí, pero por eso daría para hablar horas y horas. Pero en fin, ya veis que tenemos un patrimonio excepcional. Las estaciones, hay estaciones muy singulares. Trubia, bueno, la de Trubia es original porque es original en el sentido de que es como era hace 100 y pico años, como la que se construyó en 1904. La de Fuso de la Reina es una estación preciosa de uno de los grandes arquitectos de Asturias, de Enrique Rodríguez Bustelo, una estación actual es de los años 40. Una que pasa muy desapercibida, básicamente porque no era servicio público, es la estación de Peñamiel, que está representada en una de las acuarelas. Es una de las más singulares que hay de toda la arquitectura ferroviaria asturiana y casi me atrevo a decir española, porque es una estación que se construyó exclusivamente para dar servicio a una cantera. Los trabajadores y a esa cantera. De hecho, a esa estación no hay ni acceso, hay que ir por las vías caminando. Es una maravilla. Y luego que decir que también hay una acuarela, esta hicimos conscientemente una acuarela de la antigua estación del Vasco de Oviedo. Imagino que la conocisteis. Como anécdota, es la segunda estación que el Vasco tuvo en Oviedo. Se hizo una provisional en Santo Domingo, donde estaban los talleres, cuando sale la línea en 1904. Y ya en el 6 se hace la de Oviedo, donde la conocimos. Pero es que hubo una ubicación, primero se habló de hacerla, imaginad cómo hubiera cambiado Oviedo, se barajó la posibilidad de hacer la estación del Vasco en la Plaza de Escandalera. Ha sido Oviedo una cosa totalmente distinta. Al final se hizo en Jovellanos y pasó lo que pasó. En 1989 se destruye, se mete la piqueta y fue uno de los... Yo siempre hablo de atentados patrimoniales y no me acuerdo
por decirlo, fue uno de los grandes eventos patrimoniales que sufrimos porque era una maravilla, una joya arquitectónica. ¿Qué más decir de Huesca? La estación. Pues ya veis, un patrimonio excepcional. Y todo ese patrimonio es el que está reflejado, ahora Santiago nos contará un poquitín, en esas acuarelas. Y el motivo de esta exposición, además de dar a conocer ese patrimonio, y ya voy terminando, es sobre todo, más que reivindicar este proyecto, este ferrocarril histórico. El proyecto como ferrocarril histórico se empieza a hablar prácticamente desde que en el 2009 se deja la línea, se abandona esta utilización comercial de la línea entre Trubia y Bailla. El impulso de verdad surge hacia el 2020, más o menos, 21, cuando la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres, de la que presumo de ser socio también, pues presenta un proyecto que redacta Guillermo Bas. Guillermo Bas es historiador del arte y yo siempre digo que junto con Javier, director del Museo del Ferrocarril, creo que son las dos personas que más saben de ferrocarriles en España, me atrevería a decir. Tengo la suerte de tenerlos entre el círculo de amigos y de estas cosas que hacemos de patrimonio. Entonces Guillermo redacta un pequeño proyecto de ferrocarril histórico. ¿Qué es lo que presentamos? Lo que estamos presentando, me incluyo, y aprovecho de decirlo, porque ya después, desde la Asociación por el Patrimonio Histórico e Industrial de Trubia, nosotros realmente nos constituimos como asociación, pues no me acuerdo qué año, hace poco, 2021 yo creo. Enseguida nos sumamos a ese proyecto, lógicamente. Estamos hablando de un ferrocarril histórico, estamos hablando de que uno de los puntos de inicio final va a ser Trubia. Teníamos que estar ahí. Yo soy socio en las dos asociaciones, pues lógicamente hice de puente. Entonces con ese proyecto hicimos una primera labor. Nos reunimos con todo el mundo que quiso recibirnos, y los que no también, insistimos mucho. Nos reunimos con ADIF, con responsables de Renfe, con sindicatos y con todos los ayuntamientos implicados. Estamos hablando de Ayer, de Morcín, de Mieres, Ribera de Arriba y Oviedo. Nos reunimos con todos los alcaldes. A mí me tocó lidiar en el buen sentido con el alcalde de Oviedo. Todos lo apoyan, o lo apoyaban, en su momento se reunieron todos los alcaldes y demás, y había un apoyo unánime. Y sí, este era un proyecto para adelante. Claro, ¿cómo no van a apoyarlo si es que encima no cuesta nada? La infraestructura ya está, ahí están las líneas. El material móvil también está. Vagones, locomotoras, incluso se lleva gastado casi 1 millón de euros. Casi suena a miedo, en la restauración de una locomotora, de la V8, luego la VA8, vasco-asturiano número 8, que se está construida en 1958 en la fábrica de Babcock & Wilcox en Bilbao. Funcionó en esta línea y sigue andando, o sea, está andando por ahí, bueno, andando por ahí, la están probando porque bueno, hay unos procesos de homologación que llevan mucho tiempo, pero bueno, está todo, solo es tirar para adelante. Nosotros pensamos que ahora la decisión, la palabra última, y es Renfe. Al final, el padre de la criatura y la madre de la criatura son un material que de ellos sí que den el paso, pero yo os digo que desde el punto de vista político hay apoyo por todos los sitios, también he criticado. Como anécdota, y cuando me reuní con Cantelli para el tema, sí, lo apoyaba muy bien, pero me dijo, bueno, Antonio, sí, pero yo creo que debería de llegar a Oviedo este ferrocarril. Y yo le dije, hombre, alcalde, de momento, Trubia y Oviedo. O sea, Oviedo llega. Claro, él quiere que llegue a la calle Uría. Si es de Chandar, pues igual puede llegar a la Cuñería, igual que puede llegar a San Esteban de Praga, hacer la línea completa, claro, y llevarlo a Oviedo y es complicado desde el punto de vista de que hay unos horarios, habría que cambiar todos los horarios de los trenes, y es más complicado. Y esto enlaza con la segunda parte, que una de las pretensiones de este ferrocarril es que dinamice el territorio. En Mieres, que pare en Sotorribera, que pare en todos los sitios, por ejemplo, voy a barrer para casa, que pare en Trubia, y la gente que va en ese tren y llega a Trubia, pues puede estar 2 o 3 horas en Trubia, aprovechar a comer, a tomar algo, al final ya crear ese movimiento, crear esa palabra que tan de moda, las sinergias, famosa. Al final se trata de eso, gestionar, o sea, dinamizar el territorio. También hacer un guiño al ferrocarril como bien público, como bien de interés. Ahora se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, que hay un medio de transporte sostenible, resiliente, económico, pues es que también un poco la excusa de intentar que esa línea vuelva a estar en servicio. ¿Por qué no? Puede estar en servicio perfectamente. En fin, no me enrollo más, tendría más cosas que decir, pero al final hay trazo después y voy a dejar la palabra a Santiago, que también os tiene que contar algo de las acuarelas, para luego ya dar una vueltina, así que lo he dicho. Muchísimas gracias y os dejo con Santiago. Bueno, yo quería explicaros 4 cositas sobre las acuarelas que pinté. Son anecdóticas,
las cosas estas que a lo mejor no las conocéis. Cuando uno pinta óleo, por ejemplo, cualquiera de estos, resulta que primero da la pincelada y luego decide. Es decir, pinta la pincelada y luego escoge si sigue con ella, si la refuerza, si la cambia, si la multiplica. En la acuarela es al revés. Como el elemento importante es el agua, el pigmento va recorriendo el papel y ahí es incontrolable. Hay una parte controlable, una parte incontrolable. La controlable es la que manda uno, la que domina uno, pero el comportamiento del agua sabe Dios dónde queda. A veces los efectos que se consiguen con la acuarela, dicen los entendidos que esa parte incontrolable es precisamente el éxito de esta técnica de pintura. Desde luego, en la acuarela uno primero piensa y luego pinta. No vale pintar dos pinceladas seguidas porque a lo mejor estropea la acuarela. En óleo sí se puede hacer. Entonces la acuarela, el juego de la acuarela, que es el agua, es la humedad que lleva el papel, es básico. El agua se crea, el ambiente se crea. Los efectos que coge la acuarela así pintando agua, yo los comparo mucho digamos, en un nivel superior al óleo. Quizás sea pasión por la acuarela, pero me lo creo así. La acuarela hay que reservar los blancos, el óleo no, se pinta el color blanco, en la acuarela no existe el blanco. Con lo cual esos juegos de luces, veladuras y transparencias solo se consiguen con esta técnica. ¿Qué es lo que he pintado en esta exposición? Pues todos los motivos recurrentes que habló Toño. Puentes, vías, estaciones, máquinas, infraestructuras, paisajes, todo ese conjunto. Y ese conjunto, la diferencia que se distingue con un óleo es que en la acuarela clásica, todos los elementos en primer plano y fondo tienen el mismo valor. Pero en la acuarela particularmente esta exposición, se ha dado importancia a los motivos principales. Los motivos principales están en primer lugar en escorzo y agrandados. Y a lo mejor el fondo lo he difuminado, no interesa. Ejemplo, veréis luego una máquina, se ve la máquina. El segundo plano a lo mejor ni interesa. Vais a ver la estación de, por ejemplo, del tren de Mieres, la antigua de Febe. Solo se ve la estación, está difuminado el resto, no interesa. Entonces quiero que lo veáis así. Puntos de fuga se ven preciosos, o sea, el objetivo, los puntos de fuga de las vías son perfectamente paralelas, salvo que se miren en 3 dimensiones, que es cuando convergen. Os diría, sensación de movimiento, uno ve un túnel, uno ve una vía y no ve una máquina y se está imaginando que la máquina está viniendo por un lado o por otro. En fin, he usado colores cálidos y colores fríos. Creo que están bien coexistiendo ambos. He cogido 2 motivos y he pintado en fondos, en tonos grises y negros, y otros en tonos ocres, con un motivo solamente. He pintado el blanco y negro con patrimonio que sigue estando, pero que está subutilizado, y en fondos ocres, los que, según decía Toño, los que doña Piqueta se ha encargado de hacer un desastre, digamos, patrimonial. Ejemplo, la estación del Vasco de Oviedo, la que desapareció. Conclusión, yo estimo
¿Qué sensación me ha dado, por ejemplo, cuando pintaba eso? Pues me ha dado una sensación de abandono, de tristeza. ¿Por qué? Pues se sigue pensando que el patrimonio que tenemos depende de algunos y está hecho solamente para motivar los deseos de una parte de la sociedad, cuando el patrimonio es una cosa de todos. Los cuadros que tengo ahí no llevan un orden. Los conocéis porque tienen un cartelito debajo y el marco negro. Es interesante que tienen unos carteles debajo, leerlos, porque resulta que están firmados por gente que está metida en este tema del tren Collazo-Trubia. Explican muy bien, estilo telegráfico, las cosas. Están firmados por Toño Huerta, el presidente de AFIT, Mónica García Soto, que es historiadora del arte, José Luis Soto es de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, Javier Fernández López, que es el director del Museo del Ferrocarril de Gijón, de Asturias, quiero decir, Juanjo Arrojo, fotógrafo, Guillermo Bas, historiador del arte, y José Manuel Maurín, que es del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Les agradezco que hayan colaborado en hacer esos cartelitos explicativos. Bueno, pues no tengo más que decir. Vamos a ver la exposición y por adelante. Entonces ahora, como se ha dicho, vamos a hacer un pequeño recorrido a lo largo de la exposición para que nos comente un poco los contenidos de la misma. Muchas gracias.